Amigo mío, ¿has visto esta película? Es la de un náufrago que se queda atrapado en una isla junto a su único amigo, una tóxica pelota de balonmano llamada Wilson. Resulta que ayer me fui a pasear un rato cuando me acordé de lo metafórico de la escena final de esta película, en la que el protagonista construye una balsa para abandonar de una jodida vez la isla. Pero resulta que para poder salir debe superar una durísima prueba de fuego, o de agua más bien, unas gigantescas olas que lo están esperando para devolverlo una y otra vez de vuelta a la isla a pesar de sus reiterados intentos. Y yo me preguntaba, ¿cuánta gente intentará como este náufrago salir de su jodida isla existencial llamada vida o área de confort, marcándose objetivos e intentando con todas sus buenas intenciones desarrollar hábitos de vida saludables, pero siempre acaba topándose con fuerzas de la naturaleza superiores a él mismo que le impiden ser persistente? Días en los que uno de repente pierde toda la motivación, duda de nuevo sobre sí mismo, se siente frustrado y apático y no solo no consigue avanzar, sino que vuelve a recaer en los malos hábitos de la procrastinación, las distracciones, las adicciones, en la mala alimentación u otros comportamientos dañinos. A codearse con las mismas compañías de siempre. Estas fuerzas invisibles que te sabotean en la vida y que te tienen paralizado por el miedo que les has cogido, se llaman crisis emocionales. Bueno, pues vamos a ver en el vídeo cómo superar una crisis, porque las crisis emocionales son como el malo final de un videojuego. Es decir, si no lo superas, siempre se repiten cada X días, ¿no? Cuando uno tiene una crisis, la primera estrategia de todas que debe tener en cuenta es que debe hablar, expresar, comunicar, conectar con otra persona para poder sobrellevarla, para intentar evitar caer en conductas destructivas o autolesivas para uno mismo o para los demás, ¿no? Entonces, si tienes a alguien de confianza, cercano, validante, por validante me refiero a que básicamente pues no te juzgue por estar pasándolo mal, porque entonces al final te va a dar ganas de mandarlo todo a la mierda, ¿no? Pero si cuentas con alguien así, estoy en la zona de los ciclistas y ya sabéis que tienen muy mala leche, ¿no? Cuando se les invade su espacio. Entonces vamos a intentar, para que no entren en crisis, meternos un poquito por el césped. La primera estrategia es la más animal, la más primitiva, la de entrar en contacto piel con piel, con alguien cercano y validante que no te juzgue. No todos tenemos la suerte de contar con alguien así, yo eso lo entiendo perfectamente, y por eso muchas veces la gente que entra en crisis es porque está crónicamente sola, ¿no? Y el primer paso, muchas veces también, es si no hay nadie en la familia o entre los conocidos que nos puedan echar un cable cuando nos encontremos mal, que nos puedan escuchar, pues igual habría que pensar en invertir en un profesional, ¿no? En alguien que cumpla ese rol, pues si no contamos con alguien que lo pueda cumplir en nuestro entorno, ¿no? Todas las estrategias de este vídeo obedecen a diferentes facetas de la naturaleza humana. Y el poder hablar de cómo nos sentimos con alguien es la más básica de todas. Sin ella, el resto no tiene sentido porque, como diría Shakespeare, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo parte. Bueno, la siguiente estrategia para superar una crisis emocional, muchachos, es tener en cuenta cómo funcionan los pensamientos y las emociones en esa situación. Porque mucha gente comete el error de darle demasiado coba, demasiada importancia a los pensamientos, y los pensamientos siempre están distorsionados por la emoción. Podríamos decir que la emoción es el fuego y los pensamientos es el humo. Los pensamientos es el humo, la emoción es el fuego. Entonces, si intento apagar el humo, es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque los pensamientos, cuanto más atención le damos, cuando intentamos resolver lo que es emocional de una forma intelectual por la vía del pensamiento, al final los pensamientos negativos se acaban multiplicando una y otra vez. Eso seguramente creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Es decir, las rayadas mentales acaban multiplicándose y la película acaba alargándose. Esa película negativa, esa película dañina, esa película destructiva o depresiva, pues al final, cuanto más atención le damos, más se prolonga en el tiempo. Por lo tanto, lo que tienes que tener en cuenta es que para poder superar la crisis emocional hay que ir a lo emocional. Pero, y esta es la estrategia número 3 para superar las crisis emocionales, ojo, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada y estar diciendo, coño, pero ¿cómo es esto posible? Si a mí me han dicho que cuando estoy mal tengo que respirar, tengo que intentar hacer X y Z, tengo que intentar. No, cuando tú intentas hacer algo, al final lo que estás generando es una resistencia a la energía que está por debajo de la
emoción, ¿ok? Entonces lo que queremos es básicamente no presionarnos con nada. ¿Por qué? Porque la crisis emocional, como vamos a hablar un poquito más adelante, proviene de una serie de exigencias que nos hacemos a nosotros mismos de forma consciente o inconsciente. Entonces hay que tener en cuenta que las emociones es como el fuego, pero también es como el mar. Qué bien me ha quedado, ¿verdad? Es como el mar y concretamente como las olas. Veréis, en mi tierra, en Coruña, todos los inviernos el mar se pica, aumenta de intensidad y al final acaba habiendo unas olas enormes, gigantescas, que todos los años destruían el pretil del paseo marítimo. Lo mandaban, vamos, hecho añicos por la carretera, ¿no? Y eso era un problema. ¿Cuál fue la mejor solución ante eso? Pues quitarle vallas al mar, es decir, quitarle el pretil, y cuando el mar aumentara de intensidad, pues las olas, ¿no? Básicamente podían echarle el espacio y, aunque no es agradable que las carreteras estén inundadas, pues por lo menos no eran carreteras llenas de trozos de piedras que podrían ser un problema mayor que el agua en sí. Con las emociones pasa lo mismo, las emociones hay que darles espacio. Entonces, para darles espacio, podemos aplicar la técnica del Dr. Hawkins, llamado dejar ir, que básicamente tú no te agobias por estar bien jodido, no te agobias por la energía de la emoción, eres consciente de que tiene una fecha de caducidad y esperas sin hacer nada. Y esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque los que tenéis un problema de compulsión, ¿no?, de adicción, o digamos que tenéis algún problema con alguna conducta dañina, estoy hablando de adicciones digitales, estoy hablando de conductas purgatorias en aquellas personas que tienen problemas alimenticios, estoy hablando de conductas autolesivas, estoy hablando de conductas agresivas, ¿no? Aquí depende de cada quien, ¿no? Pero los que tenéis ese problema seguramente tengáis en ese momento un impulso enorme por llevar a cabo ese ansiolítico al que vuestro cerebro está acostumbrado para calmarse en situaciones de crisis. Pues para superar la crisis tenéis que tener en cuenta, si es que queréis vivir una vida más placentera, más en calma interior, es que tenéis que superar la prueba de la crisis. La prueba es básicamente no hacer nada, ¿ok? No hacer nada. Tened fe de que la crisis emocional va a pasar y vuestra autoestima va a aumentar muchísimo cuando no lleváis a cabo esa conducta destructiva a la que soléis apegaros cuando estáis mal, ¿no? No sé si me he explicado muy bien, ¿no? Es decir, lo único que tenéis que hacer es sobrevivir a la jodida crisis. Cuando digamos que estéis pasando por ese momento tan chungo, tan malo, mirad qué vistas tan bonitas, podéis ver este vídeo y acordaros de mí, no quiero provocaros un trastorno por estrés postraumático y que tengáis imágenes mentales mías ahí en medio de la crisis dando la chapa, pero básicamente lo que tenéis que hacer es esperar, ¿ok? Esperar y sobre todo tener fe, ¿no? Tener fe de que todo va a pasar, todo lo bueno, todo lo malo pasa, nada dura eternamente y eso es el ciclo de la vida. Y al día siguiente, cuando os despertéis, seguramente os encontréis un poquito mejor y decís, hostia, he resistido, no he hecho eso que suelo hacer siempre en situación de crisis, ya estoy acostumbrando a mi cerebro a tolerar el malestar. Tolerar el malestar es, puedo sentir ese sufrimiento, pero no actúo en consecuencia. Y esto es clave en la superación personal y en el crecimiento espiritual, ¿ok? Prueba de la efectividad de lo que digo lo demostró este monje que se prendió fuego a modo de protesta por la persecución a la que estaban siendo sometidos los budistas en la guerra de Vietnam. Este hombre no movió ni un solo músculo ni lanzó un solo grito mientras moría de la forma más horrible y dolorosa de todas. Yo creo que esto da cuenta del poder de la no resistencia al dolor y de la conciencia como forma de superar el sufrimiento. Y esto conecta quizás con la forma más potente de no resistirnos al dolor, rendirnos a un poder superior. Practicar la oración, a Dios, al universo o a un ente superior, sea el que sea, aquí las religiones no importan, es fundamental en el bienestar psicológico de un ser humano y simboliza el tocar fondo. Tocar fondo, lejos de ser nada malo, implica el inicio de la recuperación de todo ser humano por soltar la presión de estar resistiéndonos a un dolor inevitable por nosotros mismos, al dejar de lado la muchas veces dañina ilusión de control. Esta estrategia es fundamental ya que conecta con la parte más olvidada, pero a la vez más esencial del ser humano, su parte espiritual. Una cosa muy importante. Intentad no etiquetar las emociones, ¿vale? Intentad no etiquetar el decir, joder, estoy deprimido, estoy depresivo. No, eso, las etiquetas, el comunicar cómo sentís, os va a servir en la estrategia número 1 cuando comuniquéis cómo sentís con alguien validante. Pero cuando estéis ya un poquito más calmados, cuando ya os habéis desahogado con el amigo, cuando estéis solos, intentad no ponerle etiquetas a la energía, porque los juicios muchas veces no ayudan. Si yo creo que estoy pasando por una depresión, eso me va a agobiar, me va a asustar por las connotaciones que tiene la depresión y seguramente
sea peor el remedio que la enfermedad. Chavales, tengo que volver a hacer un poquito más de ejercicio aeróbico, porque no puede ser. Llevo hablando y caminando 10 minutos y estoy jadeando como una perra, chicos. Bueno, estrategia número 4 para resolver las crisis. Aplicar un estímulo intenso. Esto es una de las estrategias más efectivas a la hora de resolver una crisis, sobre todo si has llevado a cabo los 3 anteriores pasos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. ¿Cuál es la mejor estrategia psicológica para calmar, para apagar un poquito ese fuego que son las emociones que se proyectan, o mejor dicho, se experimentan en el cuerpo? Las emociones es un conjunto de sensaciones físicas, es energía. Bueno, pues es aplicar un estímulo intenso, pero que vaya un poquito en la dirección contraria. Nada de pensar, nada de racionalizar, eso no ayuda cuando estamos bien jodidos, ¿vale? Lo que más ayuda, chicos, es coger, y cuando ya hemos comunicado, cuando hemos aceptado la emoción, cuando no nos agobiamos, cuando no hemos perdido la fe, sino que vamos a esperar a que sencillamente se agote la energía de la emoción, sin etiquetarla, lo que vamos a hacer luego es ir un poquito en contra de la emoción. Y una de las cosas que más ayudan es el ejercicio físico, ¿ok? Es el ejercicio, es lo que estoy haciendo yo ahora. Pero cuanto más intenso, mejor. Por lo general, cuando empecéis a caminar, cuando salís de casa, aunque estéis mal, empecéis a trotar un poquito, ¿ok? Empezáis a aumentar la intensidad. ¿Qué pasa? Que ya estoy liberando endorfinas en el cerebro. No te vengo, Fernando. Adelante por la izquierda, Hamilton. Usar el humor también ayuda, pero correr, descargar la emoción, aplicar un estímulo intenso es fundamental, y el deporte es de lo que más ayuda. Además, si practicáis un deporte colectivo, vais a hablar con la gente. Entonces, al final, la acción genera emociones nuevas, ¿ok? Otros estímulos intensos que os pueden ayudar mucho en una crisis son la música, por supuesto, especialmente si es una música relajante o que os haga sentir bien, pero hay que procurar no caer en la tentación de ponerse música que sea congruente con cómo uno se siente en ese momento, ya que solo retroalimentará la emoción. Es decir, nada de poneros reggaetón cuando estéis nerviosos o baladas de amor cuando os acordéis de vuestra ex. Y por supuesto, la música y el deporte se pueden combinar para ir gestionando una crisis. Y otro estímulo intenso muy efectivo es el frío. Por ejemplo, usar el frío en formas de ducha de agua fría suele ayudar mucho para ir encontrándonos mejor. Pero lo más importante de todos, amigos, es que si nada de esto funciona, no desesperéis, no resistáis al malestar. Esperar a que pasen las sensaciones de malestar, que pasarán, y no prestéis atención a los pensamientos. Quiero recordaros una cosa. Cuando estéis bien jodidos, no os exijáis más de la cuenta. No os exijáis lo mismo que os podríais exigir cuando no estéis en crisis. Y esto tiene que ver con la estrategia número 5. Cuando la emoción pase, es decir, cuando vosotros ya os encontréis mejor anímicamente, hay que reflexionar. Ahora sí, hay que tirar un poco de conciencia o del intelecto, ¿vale? Tenemos que encontrarle el sentido de esa crisis. ¿Por qué me he sentido así? ¿Por qué cada 2 por 3 me da una crisis de ansiedad o una crisis depresiva o me siento mal? ¿Qué me estoy exigiendo a mí mismo? ¿Qué tipo de vida estoy llevando? ¿Es una vida que merece la pena vivir? Ahí tenéis que reflexionar sobre diferentes áreas de vuestra vida. Pues es que igual mi trabajo no me gusta nada. Igual lo que quiero hacer yo en mi vida es tener un carricoche de estos, y llevar a los chavales por... Adiós, chavales. Y llevar a los chavales por ahí, ¿no? Alegremente. Coño, pues parece un mejor trabajo que estar de oficinista aguantando a Yolanda, la que tiene problemas de inestabilidad emocional. Vale, ¿y por qué no me atrevo a dejar mi trabajo? Entonces ya vamos profundizando, ¿no? Por miedo. El miedo me limita en la vida. ¿Por qué no me atrevo a dejar a Yolanda? Pero ya no es Yolanda la compañera de trabajo tóxica, es mi pareja. Por miedo a la soledad. ¿De dónde vienen esos miedos? Esos miedos de, pues al final, ostras, igual tiene que ver con que no me han transmitido mensajes demasiado positivos a lo largo de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene una relación causa o efecto. Bueno, amigos míos, y terminamos este vídeo en casa. En casa para dar el mensaje más importante, sin ninguna duda, de este vídeo. El mensaje más importante de este vídeo, amigos míos, es que las crisis emocionales en realidad tienen un doble mensaje. El primero de ellos es que para poder avanzar en tu vida tienes que empezar a tolerar las sensaciones a las que llamamos emociones. Y por eso, aunque no hagas nada más, el mero hecho de poder superar una crisis aceptándola, dejándola pasar, ya te hace más fuerte y con más capacidad para poder empezar a tomar acción y cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a motivar, porque vas a ver que eres capaz
de tolerar esas sensaciones de las que estás huyendo una y otra vez en forma de tus compulsiones, tus adicciones, etc. Por lo tanto, el mensaje de la crisis es: empieza a tolerar las sensaciones para poder cambiar tu vida y poder optar por una vida que merezca la pena vivir. Y el segundo mensaje, que está muy relacionado con este, es que en realidad si tienes miedo a sentir, es decir, si es un problema de fobofobia, tienes que empezar a reflexionar qué es lo que tanto temes sentir. Y te vas a empezar a dar cuenta de que lo que temes sentir son esos sentimientos, esas emociones, esas sensaciones de las que llevas huyendo desde edades tempranas, las que llevas experimentando en tu mochila debido a tus heridas traumáticas, debido a tus condicionamientos, debido a tus exigencias que provienen de un sentimiento de inferioridad debido precisamente a esas heridas traumáticas. Por lo tanto, tienes que empezar a entender tu historia, tienes que empezar a entenderte a ti mismo, tienes que empezar a entender a los demás, entender el mundo, para vivir con más calma y armonía, desde un punto de vista más compasivo, más amoroso, lo cual te va a proporcionar un contexto mental y un nivel de conciencia incompatibles con sufrir crisis emocionales y con evitar tomar acción, esa acción que potencialmente te va a mejorar la vida. Pero como no podemos demorarnos más en este vídeo, amigos míos, os dejo dos vídeos que son esenciales para que este surta verdadero efecto, porque este se mueve en una capa más superficial de las cosas y estos dos nos permiten profundizar y arrojar conciencia sobre cómo empezar a sanar esas heridas traumáticas. Espero que este vídeo os haya podido aportar algo, amigos míos. Nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho. Chao.